En la cena de Acción de Gracias, mi nuera dejó una tarjeta en la mesa. Viaje familiar. Limpiar la casa antes de volver. Incluso la niñera vino. Yo simplemente sonreí. Cuando volvieron y las llaves no funcionaban, mi nuera se desmayó. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Apenas unos días después de mi infarto, mi hija me llamó. No para ver cómo estaba, sino para anunciar su boda en Las Vegas mañana que había vendido todo lo que le había dado, alegando que era demasiado controlador. Me reí entre dientes. Olvidaste una cosa, le dije, y pronto lo descubrirás. Prepárate para una historia de amor, traición y el plan inesperado de un padre. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde la escuchas. Las estériles paredes blancas de la habitación del hospital parecían oprimir a Arthur Sterling. El rítmico pitido del monitor cardíaco era un recordatorio constante e inoportuno de su reciente roce con la muerte. Apenas 3 días después de un infarto grave, aún le dolía el pecho con un latido sordo y persistente, y cada respiración parecía un esfuerzo consciente. Yacía recostado sobre las almohadas, mientras las noticias de la noche murmuraban suavemente desde el televisor de pared, aunque no le prestaba mucha atención. Su mente divagaba, vagando entre los rostros de los médicos, el sabor de la comida del hospital y la persistente preocupación por su hija, Eleanor. Ella lo había visitado, por supuesto, brevemente, pero su apresurada partida le había dejado una vaga sensación de inquietud, una sensación que no lograba identificar. El estridente timbre de su teléfono, que atravesaba el silencioso murmullo de la habitación, lo sobresaltó. Lo buscó a tientas en la mesita de noche, con dedos algo torpes. Era Eleanor, cuyo nombre brillaba con fuerza en la pantalla. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás llamaba para ver cómo estaba, para consolarlo. Era tarde, pasadas las 10, una hora inusual para que llamara. «Eleanor, querida», respondió con la voz un poco ronca. «¿Está todo bien?» «Es bastante tarde». Hubo una breve, casi imperceptible vacilación al otro lado. Entonces, su voz, fría y extrañamente distante, rompió el silencio. «Padre, llamo para avisarle que me caso mañana». A Arthur le dio un vuelco el corazón, una sensación más literal de lo que hubiera deseado. «¿Mañana? ¿Casado?» Parpadeó, intentando procesar las palabras. «Mañana. Cariño, ¿de qué estás hablando? ¿Quién? ¿Cuándo pasó esto?» «Damian Vance», dijo con tono monótono. «En Las Vegas. Es muy repentino, pero ya lo hemos decidido». Damian Vance. El nombre flotaba en el aire, una nota amarga en la silenciosa habitación. Arthur solo había visto a Damian un puñado de veces, un hombre astuto y encantador, cuyos ojos tenían un brillo calculador del que Arthur desconfiaba instintivamente. Había intentado expresar sus preocupaciones a Eleanor con delicadeza, pero ella las había desestimado, atribuyendo su aprensión a una preocupación anticuada. «Eleanor, esto es absurdo», logró Arthur incorporándose un poco. «¿No puedes... mañana? ¿Sin decírmelo, sin hablarlo? ¿Y qué hay de la boda con la que siempre soñaste? ¿Y la familia?» Su respuesta fue escalofriantemente carente de emoción. «Eso no es todo. Vendí el apartamento que me regalaste, y también el coche. Necesitamos el capital para nuestra nueva vida juntos. Damian cree que es una decisión inteligente». Una oleada de incredulidad invadió a Arthur, eclipsando momentáneamente el dolor en su pecho. El apartamento, el coche, regalos que había elegido con esmero, cuidadosamente estructurados, específicamente para su futuro. Su intención había sido seguridad, estabilidad, una base para su independencia, no un bien efímero que pudiera canjearse por capricho. El apartamento, un hermoso apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo y exclusivo, estaba destinado a ser suyo para toda la vida. Un santuario. Había pasado meses asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, desde la cocina ergonómica hasta el estudio iluminado por el sol. El coche, un sedán robusto y fiable, fue elegido por su seguridad y durabilidad. «¿Los vendiste?», repitió Arthur con la voz apenas un susurro, mientras una extraña sensación de irrealidad se apoderaba de él. «Eleanor, ¿cómo pudiste? Eran para tu seguridad. Los puse a tu nombre específicamente». «No lo eran mío, padre»,
interrumpió ella, con la voz aguda y un repentino destello de irritación. No de verdad. Siempre tuviste el control, ¿verdad? Siempre manejando los hilos. Siempre fuiste tan controlador. Damian lo entiende. Cree en mi independencia. Esta es mi nueva vida, padre. Por fin soy libre para tomar mis propias decisiones. El eco de la influencia de Damian era inconfundible, como un guión mal ensayado. Le dolía profundamente el corazón, ya de por sí frágil, a Arthur. La acusación de ser controlador cuando lo único que siempre había querido era protegerla, proveer. Cerró los ojos un instante. El dolor en su pecho se intensificaba, no por el corazón, sino por la herida abierta de sus palabras. Todos los sacrificios, todos los años de devoción inquebrantable, descartados como control. Ella hablaba de una nueva vida, como si la suya, la que él había construido con tanto esmero para ella, fuera una jaula de la que necesitaba escapar desesperadamente. Respiró lenta y pausadamente, forzando la voz a mantener la calma, disimulando el cambio radical de emoción que empezaba a conmocionarlo hasta la médula. «Pero olvidaste una cosa, Eleanor», dijo con un tono extrañamente tranquilo, casi coloquial. Hubo una pausa, un atisbo de impaciencia en su repentina inhalación. «¿De qué demonios estás hablando ahora?», preguntó, con irritación palpable. «No hay nada más que discutir. Solo quería informarte de mis planes. Tenemos que irnos. Todavía queda mucho por hacer». Una risa baja y sin humor retumbó en el pecho de Arthur, un sonido que le resultó extraño incluso a él. No nació de la diversión, sino de una repentina y escalofriante claridad. Un plan, agudo y preciso, comenzaba a formarse en la caótica tormenta de sus emociones. «Pronto lo sabrás», respondió, bajando ligeramente la voz, imbuida de una inesperada firmeza. Sin esperar su respuesta, pulsó el botón de colgar, cortando la comunicación. El silencio que siguió fue profundo, más profundo y opresivo que el silencio habitual del hospital. Arthur se recostó contra las almohadas, con la mirada fija en el techo y el teléfono aún aferrado a la mano. El padre amoroso, destrozado por las crueles declaraciones de su hija, comenzó a desvanecerse, reemplazado por un estratega calculador, forjado en el crisol de la traición. Su mirada se desvió hacia una fotografía enmarcada en la mesita de noche, una imagen preciada de Eleanor como una joven radiante, riendo libremente, del brazo de su amada Charlotte. Charlotte, su hermosa esposa, fallecida demasiado pronto. Recordó su frágil mano en la suya, 15 años atrás, su voz apenas un susurro al arrancarle una solemne promesa. «Prométeme, Arthur», le había instado con ojos suplicantes, «prométeme que siempre protegerás a nuestra Eleanor. Es tan brillante, tan llena de vida, pero también tan confiada. No dejes que nadie le haga daño». Había dedicado su vida a esa promesa. 15 años de singular devoción, de sacrificar sus propios deseos, sus propias perspectivas de compañía, asegurándose de que Eleanor no careciera de nada, de que estuviera a salvo, segura, amada sin medida. Había volcado todo su ser en criarla, en construirle un futuro. Recordó el día que le entregó las llaves de ese mismo apartamento que ella afirmaba haber vendido. Su rostro se iluminó de alegría desbordante, sus ojos brillaron al abrazarlo, dándole las gracias efusivamente. «Es perfecto, papá, absolutamente perfecto», exclamó, creyendo que era realmente suyo. Pero Arthur, siempre pragmático, guiado por el recuerdo de Charlotte y un profundo deseo de proteger a Eleanor de futuros errores o abusos, había sido meticuloso en su planificación. El apartamento, junto con otros bienes importantes, no le habían sido donados directamente. En cambio, se colocaron estratégicamente bajo la protección del fideicomiso familiar Arthur Sterling. Eleanor fue designada como la principal beneficiaria, con derecho a su uso y beneficios, pero nunca como la propietaria absoluta. Esta estructura garantizaba que los bienes no pudieran venderse, hipotecarse ni transferirse sin el consentimiento expreso del fideicomisario, quien casualmente era el propio Arthur Sterling. Era una protección contra la misma imprudencia que ella ahora demostraba, y era lo único que había olvidado. 8 meses antes, el recuerdo aún era vívido, un marcado contraste con la estéril habitación del hospital. Eleanor había llamado,
con la voz llena de una emoción que Arthur no había oído en años. «Papá, quiero que conozcas a alguien especial. ¿Puedes cenar el viernes?» Su corazón rebosaba de ilusión, ansioso por conectar con su hija y conocer al hombre que había traído tanta alegría a su vida. Se imaginaba a un joven respetable y amable, alguien que la apreciara. Ese viernes por la noche, Arthur había llegado temprano a su restaurante italiano de lujo habitual, un lugar que guardaba incontables recuerdos preciados de cenas familiares con Charlotte y Eleanor. Se alisó la corbata, con un cosquilleo de nervios y emoción en el pecho. Cuando Eleanor finalmente llegó, radiante con un vestido nuevo, no estaba sola. A su lado estaba Damian Vance. Desde el momento en que Damian extendió la mano, Arthur sintió una punzada de inquietud inmediata e inquietante. La sonrisa de Damian era demasiado amplia, demasiado practicada. Su apretón de manos apenas demasiado firme. Su encanto, aunque innegable, parecía cuidadosamente construido, como una fachada impecable diseñada para ocultar algo debajo. Iba impecablemente vestido con un traje a medida, y un reloj reluciente y caro asomaba por debajo de su puño. Parecía un hombre exitoso y seguro de sí mismo, pero algo en él le pareció a Arthur falso, casi teatral. «Arthur, qué alegría conocerte por fin», había dicho Damian con una voz suave como la seda, una calidez que no llegaba a sus ojos. «Eleanor me ha contado muchísimo sobre ti». Arthur, un abogado experimentado, había pasado décadas aprendiendo a leer a la gente, a detectar las sutiles señales de engaño o segundas intenciones. Las respuestas de Damian, incluso a las preguntas más sencillas, eran evasivas, sobre todo en lo que respecta a su profesión. «Me dedico a la consultoría», había declarado vagamente, con un gesto expansivo. «Un poco de esto, un poco de aquello. Ayudo a la gente a optimizar sus activos, ¿sabe?» La explicación era tan clara como el agua, lo que encendió la primera gran alarma de Arthur. ¿Cómo podía un poco de esto, un poco de aquello, permitirse un reloj tan caro, un traje que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Arthur? A lo largo de la velada, los instintos legales de Arthur bullían con creciente intensidad. Damian, bajo la apariencia de una conversación informal, comenzó a dirigir la conversación hacia la situación financiera de Eleanor. Elogió su apartamento y preguntó. Eleanor mencionó su precioso apartamento en la ciudad, una inversión maravillosa para una joven. ¿Está completamente a su nombre o es una propiedad familiar? Algo así. Lo expresó con un aire de sofisticado interés, pero Arthur percibió la sutil indagación, el calculado intento de determinar la propiedad y el valor. Simplemente sonrió, ofreciendo una respuesta evasiva, con la cautela de un abogado por encima de su deseo de ser franco. Cuando el camarero presentó la carta de vinos, Damian tomó la iniciativa, insistiendo en pedir un vino añejo de precio exorbitante, volviéndose hacia Arthur con una mirada expectante. «Arthur, confío en que tu paladar aprobará esta excelente elección». Arthur, aunque con una mueca de disgusto por el precio, accedió, no queriendo avergonzar a Eleanor en su primer encuentro. Más tarde, cuando llegó la cuenta, Damian estaba convenientemente distraído, absorto en una historia que le contaba a Eleanor, sin hacer ademán de sacar la cartera. Arthur, suspirando para sus adentros, había pagado la cuenta. Fue un pequeño detalle, pero consolidó la creciente convicción de Arthur de que Damian era un hombre que disfrutaba de las ventajas de la riqueza sin la carga de ganarlas ni pagarlas. Al salir del restaurante, Arthur no pudo evitar fijarse en el elegante y lujoso BMW que Damian abrió con un gesto. Otra pieza del rompecabezas encajó. Coche caro, gustos caros, profesión imprecisa, la costumbre de dejar que otros pagaran. La disparidad era evidente, un abismo entre la apariencia y la realidad. Eleanor, sin embargo, parecía completamente cautivada. Sus ojos brillaban cada vez que Damian hablaba, su risa fluía libremente con cada broma suya, y estaba pendiente de cada palabra, completamente ajena a la creciente inquietud de su padre. Solo veía al hombre encantador y exitoso que la adoraba, completamente ciega a las sutiles manipulaciones e inconsistencias que Arthur era tan hábil en detectar. Su felicidad, sin embargo, había sido suficiente para calmar las sospechas inmediatas de Arthur, convenciéndolo de darle a Damian el beneficio de la duda por el bien de Eleanor. Con el paso de los meses, esa frágil esperanza empezó a desmoronarse.
Las llamadas, antes frecuentes de Eleanor, se acortaron, y sus vibrantes actualizaciones fueron sustituidas por excusas apresuradas. Las cenas dominicales, una sagrada tradición familiar, escasearon, hasta desaparecer. Damian y yo estamos explorando un nuevo restaurante. O estamos planeando una escapada de fin de semana, decía, perdiendo su habitual calidez y adquiriendo un tono entrecortado, casi defensivo. Cuando Arthur intentaba expresar con delicadeza sus preocupaciones, simplemente preguntarle por su bienestar, ella respondía bruscamente, con una dureza inusual en sus palabras. «Ahí vas otra vez, padre, intentando controlarlo todo. Damian dice que siempre has sido sobreprotector, que me asfixias». Repetía las acusaciones de Damian como un mantra. Su voz era un eco escalofriante de su retórica cuidadosamente elaborada. Arthur sintió un terror helado calar hondo en sus huesos, la profunda comprensión de que estaba perdiendo a su hija, no por otro hombre, sino por la narrativa de otro hombre, una narrativa diseñada para aislarla de su padre, de la persona que más la amaba. De vuelta al presente, las paredes del hospital ya no le resultaban restrictivas. La mente de Arthur, más aguda que en años, estaba centrada exclusivamente en Damian. Su recuperación física era una preocupación secundaria. Una batalla diferente lo consumía ahora. Los médicos, satisfechos con su progreso, le dieron el alta, recomendándole reposo y precaución. Pero la precaución estaba lejos de la mente de Arthur. Era un hombre con un propósito único y decidido. Regresó a su tranquilo y ordenado hogar. La familiar comodidad de su estudio contrastaba marcadamente con la agitación emocional que lo embargaba. No perdió tiempo. Con metódica precisión, comenzó a transformar su estudio en una sala de guerra. Sacó archivos de su armario cerrado con llave, escrituras de fideicomiso, registros de propiedad, extractos bancarios, todo meticulosamente organizado. Los extendió sobre su gran escritorio de caoba. Los documentos formaban un mosaico del historial financiero de su familia. Sus dedos, aún un poco temblorosos por la dura experiencia, se movían con la soltura que le otorgaban décadas de experiencia en derecho. Localizó la escritura de fideicomiso específica del apartamento de Eleanor. Releyó las cláusulas. El lenguaje legal preciso confirmó su memoria. El apartamento no estaba a nombre de Eleanor. Estaba legalmente a nombre del fideicomiso familiar Arthur Sterling. Eleanor fue designada beneficiaria, con derecho a vivir allí y a disfrutar de su uso, pero no tenía ningún derecho legal a venderlo. Los términos eran inequívocos, irrefutables. Una fría y dura certeza se apoderó de Arthur. Eleanor no había vendido el apartamento simplemente por pura impulsividad. Damian lo había orquestado. Había visto una oportunidad, una joven vulnerable, y había tejido una red de engaños, manipulando a Eleanor para que creyera que tenía el derecho, la libertad, de sacar provecho de un activo que nunca fue realmente suyo para vender. Era un plan claro y calculado para obtener ganancias financieras, y Arthur Sterling, el hombre al que Eleanor había acusado de ser controlador, ahora estaba listo para desplegar toda su destreza estratégica para proteger lo que legítimamente le pertenecía, y por extensión, lo que debía protegerla a ella. A la mañana siguiente de la cruel llamada de Eleanor, Arthur Sterling no perdió el tiempo. Sus manos, aunque aún temblaban ligeramente por su reciente infarto, se movían con renovado propósito al marcar un número que no había usado en años. Era David Miller, un investigador privado con el que había trabajado extensamente durante su larga y distinguida carrera legal. David era conocido por su discreción, su tenacidad y su asombrosa habilidad para desenterrar los secretos más profundos. «David, soy Arthur Sterling», dijo con una voz nítida y clara, que no delataba la agitación emocional que había experimentado apenas unas horas antes. «Arthur, me alegra saber de ti. ¿Todo bien? Me enteré del infarto. Espero que te recuperes bien». La voz de David era cálida y de genuina preocupación. «Gracias, David. Me estoy recuperando. Pero necesito tu ayuda urgentemente. Esto es muy personal y de suma importancia», explicó Arthur, recorriendo con la mirada los documentos meticulosamente organizados sobre su escritorio. «Necesito una investigación exhaustiva de los antecedentes de alguien. Cada detalle, por insignificante que parezca». Luego le proporcionó a David toda la información que tenía sobre Damian Vance, su nombre completo,
una descripción del BMW de lujo que conducía y la dirección del apartamento de Eleanor, donde Damian se alojaba. «Quiero saberlo todo sobre su pasado», enfatizó Arthur. «Sus finanzas, su historial laboral, sus relaciones, cualquier lío legal. Investiga a fondo, David». David, siempre profesional, escuchó atentamente, haciendo preguntas precisas y aclaratorias. «Entendido, Arthur. Considéralo hecho. Priorizaré esto. Tendrás un informe preliminar en 48 horas». Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad concentrada para Arthur. A pesar de la persistente debilidad física, su mente estaba lúcida. Aprovechó la espera para organizar metódicamente hasta el último detalle de los documentos del fideicomiso y la propiedad relacionados con el apartamento de Eleanor. Cotejó escrituras, revisó meticulosamente las transferencias bancarias y revisó el complejo marco legal que había construido cuidadosamente años atrás. Cada documento era un testimonio de su previsión, un baluarte contra el mismo tipo de plan depredador del que ahora sospechaba. La claridad del lenguaje legal le ofrecía una extraña sensación de calma en medio de la tormenta de sus emociones. Fiel a su palabra, David Miller volvió a llamar exactamente 48 horas después. Su tono de voz era profesional, pero Arthur detectó una gravedad subyacente. «Arthur», empezó David, «tengo los resultados preliminares sobre Damian Vance, y no son agradables». A Arthur se le encogió el pecho. Una premonición familiar confirmó sus peores temores. «Continúa», le instó, apretando el teléfono con más fuerza. «Su historial laboral es increíblemente vago, como sospechabas», informó David. «Afirma ser consultor, pero no hay ingresos verificables, ni registro mercantil legítimo, ni declaraciones de impuestos que justifiquen el estilo de vida que proyecta. Parece vivir a lo grande, o mejor dicho, a lo de otros». David continuó detallando el ostentoso estilo de vida de Damian. Un apartamento de lujo alquilado en una zona codiciada de la ciudad, siempre pagando en efectivo, aunque el origen del dinero era imposible de rastrear. El BMW de lujo, alquilado bajo condiciones cuestionables y con pagos inconsistentes. Es un maestro del engaño, Arthur. Proyecta una imagen de éxito sin ninguna prueba tangible de cómo lo logra. Entonces llegó la información que le provocó un escalofrío a Arthur. Y aquí es donde se pone particularmente inquietante, Arthur. He descubierto un patrón. Damian Vance tiene un historial de 3 relaciones serias, todas con mujeres adineradas. Cada relación terminó con importantes complicaciones financieras para las mujeres involucradas. En un caso, desapareció una parte sustancial de la herencia de una mujer. En otro, la cartera de inversiones de otra mujer desapareció por completo, y se han presentado al menos 2 órdenes de alejamiento contra él, alegando manipulación emocional y coerción financiera. Arthur escuchó, con el corazón dolorido por una renovada sensación de fracaso y temor por Eleanor. «Dios mío», susurró. El dolor en su pecho no provenía de su recuperación física, sino de la profunda herida de la desesperación paternal. «Sigo investigando, Arthur», le aseguró David. «Estoy seguro de que hay más por descubrir, pero este informe inicial lo deja claro. Este hombre es un depredador profesional». «Sigue investigando, David», ordenó Arthur con voz firme e inquebrantable. «Quiero cada detalle. Quiero saber de cada mujer a la que ha explotado financieramente, de cada estafa que ha cometido. No dejes piedra sin remover». Colgó, sintiendo el peso de la información sobre él. Ahora era más claro, escalofriantemente claro. Damian Vance no se había enamorado de Eleanor. La había puesto en la mira. Había visto el apartamento de Eleanor no como su hogar, sino como un simple robo de $500,000, una inyección rápida de efectivo a sus finanzas, siempre turbias. Su afecto fingido, las acusaciones de Arthur de ser controlador. Todo era una fachada cuidadosamente construida, una estrategia para aislar a Eleanor y explotar su confianza. Arthur sabía que debía actuar con rapidez y decisión. Llamó a Eleanor con voz tranquila y serena. «Eleanor, necesito hablar contigo. Inmediatamente. He reservado una mesa en el Café Luna para mañana por la tarde. Hay algo muy importante que debemos discutir». No esperó a que discutieran. Simplemente dijo la hora y colgó, asegurándose de que ella no pudiera negarse ni demorarse. A la tarde siguiente, Arthur llegó temprano al Café Luna y eligió una mesa apartada en un rincón.
Dejó a su lado una carpeta delgada y sin marcar, cuyo contenido estaba cargado de implicaciones. Pidió un té sencillo, con la mirada fija en la entrada y un nudo de aprensión y determinación en el estómago. Eleanor llegó 20 minutos tarde, con un aire de confianza casi arrogante. En su mano izquierda relucía un anillo de bodas, modesto pero visible. Lo había logrado. Se había casado con él. Se sentó, con la postura rígida y la expresión desafiante. «Padre», comenzó con voz aguda, «espero que esto no sea otro sermón sobre Damián. Ya estoy casada. Tienes que dejar de meterte en mi vida». Arthur le sostuvo la mirada. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza mezclada con una determinación inquebrantable. «Eleanor», dijo con voz suave, casi arrepentida, «te pedí que vinieras por una razón muy específica. No se trata de sermonearte. Se trata de protegerte de un grave error». Con deliberada precisión, tomó la carpeta, la abrió y le entregó con cuidado una copia de los documentos originales de la compra del apartamento sobre la mesa. «Eleanor», comenzó con voz firme, «¿recuerdas cuando te di las llaves de tu apartamento? Estabas tan feliz». Hizo una pausa, dejando que el recuerdo flotara en el aire entre ellos. «Lo estructuré con mucho cuidado, querida, para protegerte, para asegurarme de que siempre tuvieras un hogar, una base. El apartamento se compró y se mantuvo en el fideicomiso familiar Arthur Sterling. Tú eres la beneficiaria, Eleanor. Siempre lo has sido. Tienes derecho a vivir allí, a usarlo, a disfrutarlo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «Pero no eres, ni nunca has sido, la propietaria legal. Por lo tanto, no tenías derecho a vender la propiedad. Nunca fue legalmente tuya para venderla». Eleanor miró fijamente el documento, su nuevo anillo de bodas brillando bajo las suaves luces del café, y luego volvió a mirar a su padre. Su rostro, que momentos antes había estado rojo de desafío, palideció notablemente. Un destello de duda, luego de alarma, cruzó su rostro. «¿Cómo que no es mío?», susurró, con la arrogancia momentáneamente desvanecida en su voz. «Lo vendí. Los papeles están firmados. Listo». Arthur se inclinó hacia adelante, con voz serena, pero con la autoridad que le otorgaron décadas en un tribunal. «Eleanor, legalmente, el apartamento nunca fue tuyo para venderlo. El fideicomiso familiar Arthur Sterling es el propietario legal. Tú eras la beneficiaria, lo que te otorgaba el derecho a vivir allí y a disfrutar de la propiedad, pero no a transferirla. Cualquier venta que hayas intentado es legalmente anulable. El comprador no tiene ningún derecho legítimo sobre la propiedad». Una lenta oleada de ira comenzó a reemplazar su sorpresa inicial. «¡Qué ridículo! Damián revisó toda la documentación. Es increíblemente inteligente, un consultor. Me dijo que todo era legítimo, que tenía pleno derecho a venderlo ahora que era una mujer independiente». Arthur dejó escapar un suspiro débil, casi imperceptible. «Damian Vance es muchas cosas, Eleanor, pero no es abogado. Y las complejidades de un fideicomiso familiar, diseñado específicamente para proteger sus bienes, no son algo que un profano, por muy inteligente que sea, pueda entender fácilmente. O quizás», añadió con la voz ligeramente endurecida, «decidió no entenderlo, porque no concordaba con sus propios intereses». En ese momento, el teléfono de Eleanor vibró sobre la mesa, mostrando el nombre de Damián. Lo miró y lo silenció rápidamente, apartándolo. Sin embargo, su actitud defensiva permaneció, como un escudo obstinado. «No me mentiría, padre. Me quiere. Solo que no te gusta porque ya no puedes controlarme». Arthur miró a su hija, con el corazón dolido por la familiar punzada de su lealtad injustificada. «Eleanor, si Damián es un consultor tan exitoso, un hombre tan independiente, pídele que te muestre sus documentos financieros. Pídele que te muestre su registro mercantil, sus declaraciones de impuestos de los últimos 3 años. Pídele un contrato para un solo cliente que no sea un acuerdo verbal y nebuloso. ¿Puede proporcionarte algo de eso?». Por un instante, la máscara profesional cuidadosamente construida por Arthur se desvaneció. La furia profunda y cruda que sentía por la manipulación calculada de Damián hacia su hija, la cruel indiferencia hacia el futuro que Arthur había construido para ella, afloró a la superficie. Bajó la voz, convirtiéndose en un murmullo grave y peligroso. «Eleanor,
Tu marido es lo que en mi profesión llamamos el caso ideal de un investigador de fraudes. Un hombre que proyecta riqueza sin ninguna fuente aparente. Un hombre que vive al margen de la legalidad, dejando tras de sí un rastro de promesas incumplidas y ruina financiera. Eleanor se levantó de golpe. Su silla chirrió con fuerza contra el suelo pulido del café, atrayendo las miradas de asombro de los clientes cercanos. Tenía el rostro enrojecido y los ojos ardían con una mezcla de miedo y furia. «No destruirás mi matrimonio, padre. ¿Me oyes? No destruirás esto». Arthur se levantó lentamente, mirándola fijamente. «Eleanor», dijo, con la voz ahora desprovista de emoción, «infórmale a tu esposo que su esperado $500,000 acaba de evaporarse. El apartamento no es suyo para venderlo, y nunca lo fue». Dejó algunos billetes en la mesa para el té. Luego se dio la vuelta y salió, dejando a Eleanor sola, su ira dando paso a una terrible comprensión. A la mañana siguiente, la sala de guerra del estudio de Arthur bullía con una intensidad silenciosa. Organizó meticulosamente la nueva información que David Miller le había proporcionado. Cada pieza de información era un arma en el arsenal que estaba construyendo. Sonó el teléfono, y era David de nuevo, con voz grave. «Arthur, tengo más, mucho más. Es peor de lo que pensábamos». «Dime», dijo Arthur, preparándose. «Damian Vance», comenzó David, «tiene un historial no de 3 relaciones en los últimos 8 años, sino de 5. 5 mujeres con recursos económicos y emocionalmente vulnerables, a las que desangró sistemáticamente antes de pasar a la siguiente. 2 órdenes de alejamiento, 3 demandas civiles por daños y perjuicios resueltas discretamente, que quedaron profundamente enterradas. Y esto es interesante. Una declaración de quiebra que desapareció misteriosamente del registro público al poco tiempo. Alguien movió sus influencias. Arthur sintió un frío nudo en el estómago. 5 mujeres. Eleanor era solo la última de una larga lista de víctimas. El patrón era terriblemente claro. «Su situación financiera actual es desesperada, Arthur», continuó David. «El contrato de arrendamiento de su BMW de lujo lleva 3 meses de retraso. Su alquiler lleva 3 meses atrasado. Todas sus tarjetas de crédito están al límite de su capacidad y lleva semanas eludiendo llamadas de agencias de cobro. Está sumido en una profunda desesperación financiera». Las piezas del rompecabezas encajaron con una precisión escalofriante. Damian no solo había buscado el dinero del apartamento, el necesario eso. No era un extra, era su salvavidas, su vía de escape de una fachada de riqueza que se desmoronaba y una ruina financiera inminente. Contaba con ese $500,000 para rescatarlo, para mantener viva su elaborada farsa. El teléfono de Arthur volvió a sonar, sacándolo de sus sombrías reflexiones. Era Eleanor, con la voz tensa, casi histérica. «Padre, Damián dice que va a contratar a un abogado. Dice que no puedes hacer esto. Dice que intentas arruinarnos». Arthur respiró hondo, con voz firme. «Eleanor, entiendo que estés molesta, pero antes de que tú y Damián se gasten una fortuna en honorarios legales, pregúntale esto. ¿Puede proporcionar los extractos bancarios que muestran el $500,000 de la venta del apartamento? ¿Puede proporcionar la escritura que demuestre que es el propietario? Y ya que estás, pídele sus propios registros financieros, los que mencioné ayer. Sus registros comerciales, declaraciones de impuestos. Pídele pruebas de sus ingresos legítimos. Si no tiene nada que ocultar, debería poder proporcionarlo todo fácilmente». Hubo un momento de silencio al otro lado, luego una profunda inspiración. «¡Tú! ¡Tú solo quieres destruirlo!», gritó Eleanor, con la voz quebrada por la furia y quizás con un toque de miedo incipiente. «Intentas ponerme en su contra». Y entonces, con un clic furioso, colgó, dejando a Arthur con el silencio resonante y la sombría certeza de que la batalla había comenzado. Si esta historia te atrapa tanto como espero, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ni una sola parte de este drama. Volvamos a la historia, porque la cosa se va a poner aún más increíble. Días después, llegó una carta certificada, adornada con el logotipo de un bufete de abogados que Arthur reconoció vagamente como proveedor de litigios evasivos y cuestionables. El contenido era exactamente lo que esperaba, una misiva descarada y mal redactada que lo acusaba de maltrato a ancianos
y reclamaciones fraudulentas de propiedad. Amenazaba con emprender acciones legales si no cesaba de inmediato de interferir con la propiedad legítima de Eleanor. Arthur simplemente se burló. Sabía que esto era obra de Damian, un intento desesperado de salir de un aprieto. Sin inmutarse, contactó a su antiguo socio, Thomas Jenkins, un hombre cuya perspicacia legal era tan aguda como su ingenio. «Tommy, necesito que le eches un vistazo a algo», dijo Arthur con voz tranquila. Escaneó la carta y la envió por correo electrónico. En cuestión de minutos, Thomas le devolvió la llamada. Una carcajada resonó por el teléfono. «Arthur, ¿qué demonios es esta charla de aficionados?». Thomas rió entre dientes. «¿Maltrato a ancianos? ¿Reclamaciones fraudulentas? Esta empresa probablemente imprime su membrete en una impresora de inyección de tinta doméstica. Tu confianza es infalible, amigo. Esto es un desperdicio de papel». Tranquilizado, Arthur se puso manos a la obra. Redactó meticulosamente una respuesta mordaz, citando jurisprudencia específica que invalidaba sus reclamaciones e incluyendo documentación irrefutable del fideicomiso familiar Arthur Sterling, detallando explícitamente la condición de beneficiaria de Eleanor frente a su titularidad legal. Pero no se detuvo ahí. Añadió un párrafo escalofriante, una advertencia legal muy bien elaborada. «Les advierto», escribió, con los dedos revoloteando sobre el teclado, «que cualquier otra acción legal frívola o intento de interferir con la estructura legítima del fideicomiso familiar Arthur Sterling se enfrentará a una investigación exhaustiva e inmediata del historial profesional y personal del señor Damian Vance, que, según los hallazgos preliminares, promete ser un caso ideal para cualquier investigador de fraudes, con un alto potencial de cargos penales». Sabía que eso daría en el blanco. Antes de que pudiera enviar la carta, su teléfono volvió a sonar. Era David Miller, con un dejo de triunfo mezclado con una sombría sorpresa en su voz. «Arthur, no te lo vas a creer. Me saqué la lotería». «Dime», insistió Arthur, con el pulso acelerándose. «Damian Vance», anunció David, tras una breve pausa para crear un efecto dramático. «Es bígamo. Se casó no una, sino 2 veces antes de Eleanor. Y nunca se molestó en divorciarse de ninguna de las dos». Arthur sintió una sacudida. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de un engaño criminal, de una falsificación total de identidad. «¿Quiénes son, David?», preguntó con voz tensa. David procedió a detallar las historias de 2 víctimas anteriores. Primeramente, Sophia Hayes, asesora financiera de Atlanta. Damian se casó con ella hace 3 años. Perdió aproximadamente 180.000 de sus inversiones personales antes de que él desapareciera. Segunda, Victoria Lane, agente inmobiliaria de Miami. Se casó con él hace 5 años. Perdió $250.000 y su propiedad de alquiler, que él la convenció de usar como garantía para un negocio que nunca se materializó. Desapareció de la noche a la mañana, dejándola en bancarrota. Las historias de Sofía y Victoria eran inquietantemente idénticas. Un romance vertiginoso, un encanto intenso, promesas de un futuro brillante, un matrimonio apresurado, luego la explotación financiera gradual e insidiosa, convenciéndolas de invertir o prestarle dinero, seguida de su repentina y completa desaparición una vez que el pozo se secó. Él había usado las mismas frases, las mismas tácticas, las mismas palabras manipuladoras. «Y lo mejor, Arthur», añadió David con voz sombría y satisfecha, «tanto Sofía como Victoria están más que dispuestas a testificar en su contra. Llevan tiempo esperando a que alguien finalmente lo derribe». Arthur sintió una oleada de furia fría, seguida rápidamente por una poderosa y desesperada esperanza. Era el momento. Era la clave para liberar a Eleanor del control insidioso de Damian. Inmediatamente la llamó con voz apremiante. «Eleanor, tengo información vital. Algo que necesitas saber sobre los matrimonios anteriores de Damian». Su respuesta fue predecible, cargada de escepticismo y una actitud defensiva. «Nunca se ha casado, padre. Me contó todo sobre su pasado. Solo te lo estás inventando para ponerme en su contra. Nos vemos mañana en el Café Luna», insistió Arthur, ignorando sus protestas. «Solo escucha lo que tengo que decir, por tu propio bien». A la tarde siguiente, Arthur llegó al Café Luna. El ambiente familiar se había impregnado de una tensión casi insoportable. Eleanor, aunque aparentaba, tenía un aire de hostil desafío.
Se sentó con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Muy bien, padre. Escuchemos su última invención. Arthur no dijo nada. En cambio, con deliberada lentitud, abrió su carpeta y colocó 2 documentos sobre la mesa, entre ellos. Eran copias de los certificados de matrimonio de Sophia Hayes y Victoria Lane, en los que aparecía claramente Damian Vance como el novio, junto con su fecha de nacimiento, que coincidía con la del certificado de matrimonio de Eleanor. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par, examinando los papeles de aspecto oficial. Una risa nerviosa escapó de sus labios. «Son falsos», declaró, aunque la convicción en su voz vacilaba. «Damian dijo que intentarías engañarme. Dijo que falsificarías documentos». Pero su compostura, tan cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse. Un temblor le recorría las manos. Arthur colocó 2 documentos más sobre la mesa. Eran declaraciones mecanografiadas, firmadas y fechadas, de Sophia Hayes y Victoria Lane. «Léelas, Eleanor», ordenó con voz suave, casi amable. «Lee lo que estas mujeres dicen de tu marido». Eleanor dudó, pero luego tomó la primera declaración. Empezó a leer, recorriendo la página con la mirada. Mientras asimilaba la historia de Sofía, el romance vertiginoso, el encanto arrollador, las sutiles presiones económicas, las grandes promesas, la desaparición final, su rostro experimentó una profunda transformación. La incredulidad dio paso a un horror incipiente y terrible. Su mirada se dirigió a la segunda declaración. Las palabras de Victoria reflejaban las de Sofía, un reflejo de sus propias experiencias recientes. Las mismas tácticas de cortejo, las mismas promesas embriagantes, las palabras escalofriantemente familiares que Damian le había susurrado, ahora repetidas por otras 2 mujeres, en otras 2 ciudades, con años de diferencia. El mundo cuidadosamente construido que Damian había construido a su alrededor comenzó a derrumbarse, ladrillo a ladrillo, con una agonía insoportable. Había estado tan segura de su amor, de su amor. Ahora, todo lo que veía era una estafa aterradora, meticulosamente ejecutada, y su propia y profunda ingenuidad. Las manos de Eleanor, que aferraban las declaraciones mecanografiadas, comenzaron a temblar incontrolablemente. Los papeles se le escaparon de las manos, revoloteando sobre la mesa del café como hojas caídas. Su rostro era una máscara de absoluta incredulidad, transformándose rápidamente en una profunda angustia. Las palabras de Sofía y Victoria, ecos de las promesas y los románticos anuncios de Damian, resonaban en su mente, una horrible confirmación de que no era especial, ni querida, sino simplemente la última víctima, la tercera víctima de un plan calculado de manipulación y ruina financiera. Su teléfono, que había estado vibrando esporádicamente durante la conversación, volvió a vibrar, y el nombre de Damian apareció con urgencia. Instintivamente lo buscó, con una necesidad desesperada de explicación, de negación, de cualquier cosa que contrarrestara el peso aplastante de la verdad. Pero la mano de Arthur, firme y firme, cubrió la suya con suavidad, impidiéndole responder. La miró a los ojos, una súplica silenciosa para que viera con claridad, para que comprendiera la profundidad de la traición. Pasaron 3 días angustiosos, días llenos de llamadas frenéticas de Damian, todas ignoradas por Eleanor, días en los que Arthur vio a su hija lidiar con una realidad desgarradora, presenciando el doloroso desenlace de sus sueños. Arthur, mientras tanto, trabajaba con David Miller, preparándose para la inevitable confrontación. El diligente rastreo de David de los registros de la tarjeta de crédito de Damian los había llevado a un descubrimiento sorprendente. Damian, a pesar de su desesperada situación financiera, había reservado una pequeña e íntima ceremonia en la Capilla del Amor Eterno en el Strip de Las Vegas para el sábado siguiente. Intentaba legitimar su acceso a la supuesta riqueza de Eleanor para completar la ilusión antes de que la verdad lo desenmascarara por completo. Ese fatídico sábado, Arthur se encontraba frente a la cursi capilla iluminada con neón, bajo el sol del desierto. No pasó inadvertido lo absurdo del lugar para una confrontación tan grave. Respiró hondo. El familiar aroma a perfume barato y cigarrillos rancios del casino de al lado se mezclaba con el aire seco del desierto. Era el momento. Empujó las puertas de la capilla y entró en el interior alfombrado y en penumbra.
Había un pequeño grupo, quizás una docena de personas, en su mayoría rostros desconocidos que Arthur supuso eran los socios de Damian, que desconocían, u otros contactos a los que intentaba impresionar. En el altar, Eleanor estaba de pie, de una belleza impresionante con un sencillo vestido blanco, pero sus ojos, al cruzarse brevemente con los de Arthur, tenían una expresión vacía y atormentada. Parecía una mujer que actuaba en contra de su propio criterio, impulsada por una esperanza desesperada y desvanecida. Damian, elegante y radiante, estaba de pie junto a ella, la viva imagen de una satisfacción depredadora. El oficiante, un hombre de sonrisa empalagosa y ensayada, dio inicio a la ceremonia. Repasó los votos habituales, con las palabras rituales flotando pesadamente en el aire. Finalmente, llegó al momento crucial. Si alguno de los presentes tiene alguna razón por la que estos dos no deberían unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un profundo silencio descendió sobre la pequeña capilla. Era la señal para Arthur. Dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza, la mirada fija en Damian. «Sí, quiero», dijo, su voz resonando con claridad en el silencio atónito. Todas las cabezas en la capilla giraron. Todas las miradas, incluida la de Eleanor, se fijaron en Arthur. Una exclamación colectiva recorrió la pequeña asamblea. El rostro radiante de Damian se contorsionó en una máscara de pura rabia. «¡Tú! ¡Fuera de aquí, viejo idiota!», gruñó con voz gutural, y su carisma cuidadosamente forjado se disolvió en un instante. «Este es nuestro día. No tienes ningún derecho». Arthur lo ignoró. Con pasos pausados, comenzó a caminar por el pasillo, con paso pausado y pausado. En la mano sostenía una delgada y oscura carpeta de evidencias, aferrada como un arma de la verdad. Llegó al altar, de pie entre Eleanor y Damian. Su presencia era una barrera formidable. Sin decir palabra, abrió la carpeta y, con serena dignidad, depositó el certificado de matrimonio de Sophia Hayes directamente sobre el altar cubierto de terciopelo, junto a la Biblia abierta. Damian se abalanzó, extendiendo la mano hacia el documento. «¿Qué es esto? Una invención. Está falsificando documentos, Eleanor, no le creas». Pero Arthur, anticipándose al movimiento, colocó con cuidado el certificado de matrimonio de Victoria Lane junto al de Sophia. 2 certificados, 2 esposas, ambos con el nombre de Damian Vance. Las manos temblorosas de Eleanor se llevaron a la boca, con los ojos abiertos de par en par por el horror y la devastación. Su mirada pasó de los certificados a Damian, luego a su padre. «¿Damian?», susurró, con voz apenas audible. «¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?». Damian, con el rostro desesperado, intentó recuperar el control. «Eleanor, querida, no es nada. Mentiras, todas mentiras. Tu padre está enfermo, intenta arruinarnos. Vamos, vámonos, podemos casarnos en otro lugar solos». Le tomó la mano con voz frenética. Pero Arthur no había terminado. Extendió más documentos sobre el altar, registros financieros resumidos que detallaban meticulosamente las pérdidas sufridas por Sophia Hayes, $180.000, y Victoria Lane, $250.000, todas relacionadas con los planes fraudulentos de Damian. «Estas mujeres», declaró Arthur con voz autoritaria, «estaban casadas con Damian Vance, y él les robó sistemáticamente cientos de miles de dólares a ambas». Al revelarse la verdad, un murmullo recorrió la pequeña reunión. Los socios de Damian, con el rostro pálido al comprenderlo, comenzaron a salir discretamente de la capilla, reacios a verse involucrados en el escándalo que se desataba. Arthur entonces le entregó otro documento a Eleanor. Era la declaración mecanografiada de Victoria, la misma que Eleanor había leído en el café, detallando las tácticas de cortejo de Damian, sus frases románticas exactas, sus promesas de un futuro prometedor. Los ojos de Eleanor recorrieron las palabras, reconociendo cada frase, cada sutil manipulación. El velo final de negación se desgarró. «Me dijiste estas palabras», susurró Eleanor con voz ronca y quebrada. Se giró hacia Damian, con los ojos encendidos por un dolor tan profundo que era casi insoportable presenciarlo. «Dijiste exactamente estas palabras. Me lo prometiste todo. ¿Por qué, Damian? ¿Por qué les robaste a estas mujeres? ¿Por qué me mentiste?» La fachada de Damian se desmoronó por completo.
El depredador, suave y encantador, se transformó en un hombre desesperado y acorralado. «Me dieron el dinero voluntariamente», gritó con la voz entrecortada, sin su habitual afabilidad. «Fueron estúpidos. No robé nada. Sabían lo que hacían». La fealdad de su verdadera naturaleza quedó al descubierto. Eleanor retrocedió, con el rostro marcado por la repulsión. Lentamente, con dedos temblorosos y deliberados, extendió la mano y desabrochó el delicado anillo de bodas nuevo de su mano izquierda. Se lo ofreció, con la mirada fija. «No me casaré contigo, Damian Vance», declaró, con la voz ahora firme, imbuida de una renovada fuerza. «No seré tu tercera víctima». Con eso, Eleanor se giró. Su vestido de novia blanco crujió suavemente y se alejó del altar, dejando a Damian parado solo en medio de los documentos dispersos de su engaño, públicamente deshonrado y gritando incoherentemente en el repentino y resonante silencio de la capilla. 2 días después del enfrentamiento en la capilla, Eleanor llamó a Arthur. Su voz, normalmente tan vibrante y segura, ahora era débil, casi infantil, apenas un susurro. «Padre», empezó, con una mezcla de vergüenza y alivio en la palabra. Lo siento mucho. Debería haberte escuchado». El corazón de Arthur, aunque aún se recuperaba, se llenó de una profunda sensación de alivio. La ira, la frustración y el miedo que había cargado durante meses comenzaron a disminuir, reemplazados por un abrumador amor paternal. «Eleanor, querida», respondió con voz suave y tranquilizadora. «No te disculpes. No tienes nada que lamentar. Lo que importa es que estás a salvo. Lo único que lamento es que me costó tanto hacerte ver la verdad. Simplemente lo supe, Eleanor. Un padre sabe. Fue más que instinto. Fue experiencia. He visto hombres como él antes». Confesó sentirse increíblemente estúpida, ingenua por ignorar las crecientes señales de alerta, por desestimar sus advertencias como si fueran un comportamiento controlador. «Fue tan convincente, padre», dijo con un temblor frágil en la voz. «Me hizo sentir tan especial, tan querida. Tergiversó todo lo que decías, todo lo que pensaba, hasta que no supe qué era real». Arthur explicó con paciencia. «Eleanor, Damian Vance no solo es encantador, es un manipulador profesional. Estudia las vulnerabilidades, crea narrativas, aísla a sus víctimas. No es un reflejo de tu inteligencia, querida. Es un testimonio de su habilidad insidiosa. Se aprovecha de la confianza». Mientras Eleanor iniciaba lentamente el doloroso proceso de sanación, Arthur activó su extensa red profesional con la precisión de un general experimentado. Llamó a Thomas Jenkins, a antiguos colegas de la fiscalía e incluso a algunos fiscales comprensivos. La respuesta fue inmediata y contundente. Con el meticuloso expediente de David Miller, la Junta Estatal de Licencias Comerciales abrió rápidamente una investigación sobre el negocio de consultoría inventado de Damian Vance. Se estaban preparando cargos penales por bigamia, fraude y robo, respaldados por los contundentes testimonios de Sophia Hayes, Victoria Lane y ahora Eleanor. 3 víctimas, listas para testificar y desenmascarar al depredador. A medida que la red legal se estrechaba, Damian se desesperaba cada vez más. Sus llamadas a Eleanor, antes suaves y encantadoras, se tiñeron de agresividad y virulencia. Envió una lluvia de mensajes de texto y mensajes de voz, alternando entre disculpas empalagosas y acusaciones furiosas contra Arthur, presentándolo como un padre vengativo y controlador. Los informes de David Miller seguían pintando un panorama sombrío del mundo en ruinas de Damian. «Arthur, le han embargado su BMW», le informó David una mañana. «Su casero ha solicitado el desalojo. Lleva 3 meses de retraso en el alquiler. Sus tarjetas de crédito están congeladas. Está oficialmente en la ruina y huyendo de todos los acreedores imaginables». Pero David también le lanzó una dura advertencia. «Ten cuidado, Arthur. Hombres desesperados como Damian, cuando se ven acorralados, atacan. Tú eres quien arruinó su plan, quien lo desenmascaró. Eres un objetivo». Eleanor, aún conmocionada pero recuperando el equilibrio, comenzó a tomar medidas prácticas. Cambió las cerraduras de su apartamento, borró meticulosamente el nombre de Damian de todas las cuentas compartidas y, ante la amable insistencia de Arthur, comenzó a asistir a terapia para procesar el trauma y reconstruir su destrozada identidad. Entonces,
Las llamadas de Damián comenzaron a dirigirse directamente a Arthur. Frías amenazas, veladas promesas de venganza, una promesa escalofriante. Esto no ha terminado, Arthur. Ni de lejos. Justo cuando Arthur creía que estaban logrando una ventaja insuperable, Thomas Jenkins llamó con una preocupación inusual en su voz. Arthur, tengo malas noticias. Damian Vance ha conseguido reunir suficiente dinero, o promesas, para contratar a Edward Thorne. Arthur apretó la mandíbula. Edward Thorne, un nombre que se susurraba con una mezcla de respeto y aversión en los círculos legales. Thorne era un abogado defensor notablemente brillante, conocido por sus tácticas despiadadas y su asombrosa habilidad para desestimar los cargos de fraude, a menudo impugnando los procedimientos legales o desacreditando a los testigos. Era un maestro en tergiversar las narrativas, en convertir a las víctimas en agresores. Thorne ya ha presentado mociones, explicó Thomas. Está impugnando la legalidad de los métodos de investigación de David, alegando que constituyen una invasión de la privacidad. También intenta presentar tus acciones, Arthur, como una venganza personal, como un padre sobreprotector que intenta destruir el matrimonio de su hija por despecho y control. Intentará convertirte en el villano. La audacia era asombrosa, pero Arthur conocía el juego de Thorne. Era bueno. Entonces, llegó el siguiente golpe. David Miller informó. Arthur, visto a Damian en el apartamento de Eleanor. Varias veces. Ha estado manteniendo lo que parecen ser largas conversaciones con ella. Sigue intentando volver. Un terror gélido se apoderó de Arthur. Inmediatamente confrontó a Eleanor. Eleanor, David vio a Damian en tu apartamento. ¿Qué pasa? Su respuesta le resultó escalofriantemente familiar, un eco doloroso de su anterior actitud defensiva. Solo intenta explicarse, padre. Dice que eres vengativo, que solo tienes celos de nuestra felicidad. Dice que lo malinterpretan. Dice que eres controlador. Dice que quieres aislarme. Está contratando a un buen abogado para que luche contra ti. Su voz era temblorosa, frágil, pero llena de la misma necesidad desesperada de creer al hombre que la había traicionado tan gravemente. Seguía bajo su influencia. Damian, el maestro de la manipulación, había, con una habilidad aterradora, invertido cada verdad. Había convencido a Eleanor, una vez más, de que Arthur, su padre, era el verdadero villano, la fuerza controladora y manipuladora en su vida, y no el hombre que intentaba desesperadamente salvarla. La batalla estaba lejos de terminar. Las palabras de Eleanor, agudas y defensivas, quedaron suspendidas en el aire tras colgar el teléfono, una clara indicación de que la insidiosa manipulación de Damian había vuelto a arraigar. Ahora creía plenamente en sus mentiras, convencida de que la incesante búsqueda de la verdad por parte de Arthur era simplemente un acto de control, una venganza orquestada por su riqueza para destruir su felicidad. Arthur comprendió, con pesar, que Damian había ganado esta última batalla psicológica. Su intento de protegerla se había distorsionado hasta convertirse en una aparente dominación, y Eleanor, vulnerable y emocionalmente destrozada, había recaído en la narrativa de Damian. Un simple mensaje de texto de Eleanor llegó más tarde ese día. «Necesito un poco de espacio, padre. Por favor». Fue un golpe devastador. Espacio era justo lo que Damian necesitaba para continuar su manipulación, reconstruir su confianza rota y completar su plan final. Arthur sabía que no podía darse el lujo de ceder, pero también que la confrontación directa ya no era una opción. Necesitaba una nueva estrategia, una que obligara a Eleanor a ver con sus propios ojos, más allá de cualquier duda o de las palabras retorcidas de Damian. Inmediatamente concertó una cita con Victoria Lane, una de las víctimas anteriores de Damian. Victoria, una mujer resiliente a pesar de su terrible experiencia, detalló la precisa estrategia depredadora de Damian con una claridad escalofriante. «Empezará por aislarte», explicó con voz firme, pero con una profunda tristeza en la mirada. «Te hará creer que es el único que te comprende de verdad, que cualquiera que lo cuestione está celoso o intenta controlarte. Luego vienen las cuentas conjuntas, las inversiones urgentes donde necesita tu ayuda temporal. Te presionará sin descanso, usando tu amor y confianza en tu contra». Relató la horrible revelación de que Damian no planeaba un futuro con ella. Estaba evaluando meticulosamente sus cualidades,
calculando su valor. Cada cumplido, cada gesto romántico, todo era un cálculo, dijo Victoria con un sabor amargo en la boca. Y cuando le preguntaba, él evadía el tema. Me culpaba por no confiar en él. Me acusaba de no apoyarlo. Siempre era culpa mía. Victoria entonces reveló el patrón de escape de Damian, una pieza crucial del rompecabezas. Una vez que ha agotado todo lo que puede, empieza a hablar de viajes de negocios a otros estados, normalmente de 1 o 2 semanas. Se va, prometiendo volver, y luego simplemente desaparece. Se lleva todos los fondos, corta todo contacto. Para cuando te das cuenta de que no va a volver, ya se ha ido. Es imposible rastrearlo. Miró a Arthur con intensidad. Tienes días, Arthur, no semanas. Se está preparando para huir. Siempre lo hace. Victoria, con una sensación de catarsis y solidaridad, también contactó con Sofía Hayes, la otra víctima de Damian, quien confirmó sin reservas su disposición a testificar en su contra. Arthur contaba ahora con un caso modelo sólido, con múltiples víctimas cuyas historias coincidían a la perfección, y pruebas irrefutables del modus operandi criminal de Damian. La urgencia de la advertencia de Victoria se confirmó cuando David Miller llamó más tarde ese mismo día, con voz grave. Arthur, Damian está retirando grandes cantidades de efectivo de varios cajeros automáticos, pequeñas cantidades para evitar ser detectado, pero de forma constante, y ha reservado múltiples viajes, vuelos a diferentes estados, billetes de ida. Se prepara para huir, Arthur. Va a ejecutar su plan de escape. La mañana del lunes llegó con una palpable sensación de tensión. Arthur, acompañado de David Miller y 2 agentes uniformados, se dirigió al apartamento de Eleanor. Victoria Lane, con el rostro decidida, estaba con ellos, lista para confrontar a su abusador. Arthur sostenía un expediente meticulosamente elaborado, más grueso que cualquier otro que hubiera llevado consigo, que contenía todas las pruebas, todas las declaraciones de los testigos, todos los hechos irrefutables. Eleanor abrió la puerta, con el rostro destrozado por la conmoción y el horror al ver a su padre, a los oficiales y luego a Victoria. Sus ojos se abrieron de par en par, moviéndose entre los rostros familiares y la autoridad desconocida. Justo entonces, Damian salió del dormitorio con una maleta en la mano, su rostro cambiando de la sorpresa a la incredulidad absoluta al ver la escena ante él. Estaba a punto de irse, de desaparecer con el dinero del apartamento de Eleanor, tal como Victoria había predicho. La máscara de confianza de Damian se hizo añicos. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbó en un instante. El detective Miller dio un paso al frente, con voz serena y autoritaria. Damian Vance queda arrestado por múltiples cargos de fraude, hurto mayor y conspiración para cometer fraude. También enfrenta cargos de bigamia. Al colocarle las esposas, Damian se estremeció, mirando frenéticamente a Eleanor y a Arthur. «Eleanor, querida, es un error», suplicó Damian, con la voz quebrada por la desesperación. «Tu padre está haciendo esto. Nunca quiso que fuéramos felices. Te está controlando, cariño. Te amo, te lo juro». Intentó alcanzarla, pero los agentes lo detuvieron. En ese momento, Victoria Lane dio un paso al frente, sosteniendo sus propias pruebas, con la mirada fija en Damian. «Me dijo exactamente lo mismo, Eleanor», dijo Victoria con voz clara y firme. «Y a Sofía. Nos prometió el mundo, nos convenció de que nos amaba, mientras nos robaba sistemáticamente hasta el último centavo. Las mismas palabras, las mismas promesas. Presentó las pruebas, una prueba irrefutable de su engaño pautado». Eleanor miró a Damian, luego a Victoria, y luego de nuevo al hombre que la había engañado tan completamente. El peso de la abrumadora prueba finalmente aplastó cualquier duda persistente. «Ibas a irte, ¿verdad?», susurró Eleanor con voz temblorosa. «Con mi dinero, igual que hiciste con ellos». Las últimas defensas de Damian se derrumbaron. Se desplomó, derrotado, aún intentando culpar a Arthur, pero sus palabras eran huecas, impotentes. Eleanor no lo oyó. Miró al hombre con el que casi se había casado. El hombre que le había robado su confianza, su independencia, su autoestima. Por fin, se le habían caído las vendas de los ojos. Lenta y deliberadamente, se quitó el anillo de bodas, símbolo de una falsa promesa, y lo dejó caer al suelo con un suave tintineo. Entonces, se giró, con los ojos llenos de lágrimas,
y dio un paso vacilante hacia Arthur. Él abrió los brazos y ella se desplomó en ellos, con el cuerpo destrozado por los sollozos. La abrazó, acariciándole el pelo, sintiendo un inmenso alivio que lo invadía. «Está bien, cariño», susurró con los ojos húmedos. «Está bien. Estoy aquí. Nunca me di por vencido contigo». El perdón fue instantáneo, absoluto. Su amor por ella nunca flaqueó, ni siquiera en los momentos más oscuros. Más tarde, en la quietud de su cocina, Eleanor aún sentía una profunda insensatez, el aguijón de su ingenuidad. «¿Cómo pude ser tan ciega, padre?», murmuró, con la voz aún áspera. Arthur se sentó a su lado y le tomó la mano con ternura. Era un experto, Eleanor, un maestro de la manipulación. Se aprovecha de los buenos corazones. Podría haberle pasado a cualquiera. Le ofreció consuelo, no juicio, y la seguridad de que era lo suficientemente fuerte para superarlo. «Gracias, padre», dijo, con una gratitud que trascendía las palabras. «Gracias por nunca darme por vencido». Comenzaron el largo y arduo proceso de sanar y reconstruir su relación, dejando atrás el engaño y la traición, forjando un vínculo más fuerte y honesto, unidos por una experiencia que casi los había roto, pero que finalmente los acercó más que nunca.